Hola, ¿qué tal? A continuación hablaré de un tema muy importante que es para toda la humanidad. Sin embargo, curiosamente, muy pocas veces lo tratamos. Me refiero a manera de terapia o a manera de solucionar ese conflicto. Hablaré sobre el miedo. El miedo existe ya sea a las víboras, a las arañas, puede ser también al miedo a lo que es las catástrofes naturales, lo que es pues a la vejez, a las enfermedades, a la pobreza, a viajar, al ridículo. El miedo a nosotros mismos se le llama fobofobia. El miedo a la suegra, para los que tienen suegra, es penterefobia. Ahora, existe un miedo al entorno, también que es, por ejemplo, el miedo a las alturas, a las tormentas, a los seres carnívoros, a la oscuridad, a la sangre, al agua profunda. Estos miedos obedecen mucho a que hace miles de años el hombre, pues allá en la sabana, tenía que proteger su vivienda y proteger a su clan. A partir de esos peligros que tenía en la naturaleza, pues empezó a superarlos a través del miedo. Ahora existen miedos que, por ejemplo, tienen que ver ya con lo que es el ambiente, que pueden ser miedo al fracaso, según socialmente, miedo a hablar en público, miedo a no poder defender nuestros límites como personas, miedo a la traición, miedo a la soledad y miedo al cambio. Este temor, en general, esos que acabo de mencionar, pues están comprobados científicamente que, por ejemplo, los chimpancés le tienen miedo a las víboras y a las arañas. Aún así, estando en cautiverio todo el tiempo desde que nacen, los ven y empiezan a ponerse nerviosos. Entonces sí es algo muy parecido que tenemos a ellos. No se sabe exactamente por qué le tememos a algunos seres pequeños o a algunos animales, tanto los chimpancés como nosotros, ¿no? Afecta por igual a hombres y a mujeres el miedo. Por ejemplo, cuando en un parque a un papá se le desaparece su hijo de vista, pues ¿qué hace? Lo regaña, le empieza a gritar, incluso le puede pegar, no sé. La madre, a diferencia de eso, pues quizás se pone nerviosa, se pone a llorar. Ambos tienen diferente actitud, pero originada por el miedo. Entonces es muy importante porque mucha gente lo va a manifestar de diferentes formas. Ahora, el miedo sirve para reparar las emociones que están en alerta, digamos, te las reestructura para ponerte en acción, también para prepararte obviamente al peligro. Eh, Hay signos corporales que te anuncian que hay miedo, ¿no? Que es la taquicardia, la hipertensión, el nudo en el estómago, el corazón empieza a latir más rápido para mandar adrenalina a todo el cuerpo, junto con los músculos que se empiezan a llenar de sangre para el momento de actuar. También sube la glucosa, la respiración se altera, también se dilatan las pupilas, por eso abrimos más los ojos para que entre más luz y estar más atentos del entorno. Los labios se nos estiran, la frente se nos arruga y en personas con altos niveles de dopamina existe una mayor propensión a sentir miedo. Y sabemos que la dopamina pues está relacionada a muchas emociones. Existen tres cosas que hacer ante el miedo. La primera es bloquearse, paralizarse. La segunda sería lo que es huir de la escena. Y la tercera es atacar, dependiendo. Ahora sí que si están ustedes expuestos a alguno de esos eventos, recuerden qué es lo que más comúnmente ustedes hacen, dependiendo las circunstancias. Ahora, el miedo como mecanismo de defensa pues sirve para alertarnos, empieza a movilizar todos los recursos que tengamos a la mano, tanto fisiológicos como físicos, y pues obviamente con este miedo empezamos a expresarlo, ¿no? A través de nuestras cara y de expresión corporal. Y empezamos a buscar soluciones y a obtener recursos. Ahora, desde nuestra infancia contamos con el miedo, porque desde pequeños necesitamos tener un sentido de pertenencia, de aprobación,
de seguridad. Entonces, si no contamos con esto, vamos a empezar a tener ese miedo de no sentirnos parte de algo, ¿no? Parte de la familia, parte de un clan, de una comunidad, etcétera. También desde pequeños tenemos miedo a la separación de los padres. Esto se da porque existe falta de atención y falta de cariño al menor. Y si esto existiera, pues obviamente no hay nada que temer, porque el niño sabe que tiene la aprobación de los dos, independientemente que estén separados. También desde pequeños se nos impone el miedo al castigo, porque si no cumplimos las reglas que se nos imponen o se nos dan, pues somos excluidos de algún momento, ¿no? Psicológicamente, pues es un estado afectivo para la correcta adaptación del individuo al medio ambiente. Socioculturalmente, forma parte del carácter de la misma persona, así como de la misma comunidad. Hay sociedades que le temen a ciertas cosas y hay sociedades que le temen a otras cosas. Se nos ha enseñado a aprender a temerle a ciertos objetos y a ciertos contextos. Por ejemplo, el miedo está relacionado a otros sentimientos como de manera como miedo al amor y miedo a la muerte. Evolutivamente nos alerta de amenazas para la supervivencia de la especie. Por ejemplo, existe la amenaza de que ya no vamos a poder engendrar otra raza, ¿no? Diferente, o al menos más evolucionada. Ahora, existe un daño físico, por ejemplo, cuando alguien nos golpea, alguien nos agrede. Obviamente antes de esto pues sentimos miedo, pero también cuando alguien nos va a agredir verbalmente o psicológicamente, también sentimos miedo. Entonces ambas circunstancias, tanto físicas como psicológicas, nos generan miedo. Por eso hay niños que a veces la mamá ya va con la chancla y el niño empieza a temblar, se pone todo tenso y tiene miedo. Y la mamá le dice, pero ¿por qué te pones así si ni siquiera te he golpeado? Pero obviamente la emoción es la que está trabajando ahí con el niño, por eso siente miedo. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, cuando a una persona le es infiel, o sea, alguien le es infiel, pues llega a sentirse tan mal con un choque postraumático de este evento que es muy similar a que si lo hubieran asaltado, a que si hubiera tenido algún accidente automovilístico. Es casi la misma sensación. Entonces, por eso una cosa es emocional y la otra cosa es física, pero ambas vienen generando lo mismo porque el miedo es lo que genera. Ahora, con respecto a la preservación de la especie y de la raza, pues un dato interesante es que existe el miedo de no generar más personas que puedan salir de nuestra sangre o linaje, ¿no? Entonces, esto se asocia mucho a las mujeres que tienen miedo a no concebir, porque dicen, bueno, es que si yo no tengo hijos de mi sangre, quizá evolutivamente y muy primitivamente viene de un miedo a no poder generar más humanos, ¿no? Para el mundo. Ahora, la fobia, a diferencia del miedo, es peor. ¿Por qué? Porque hace que nos focalicemos nada más en el objeto del temor. Hace que únicamente pensemos en eso, pero no nos permite actuar. El miedo es un revolvente, es un motor, es como que nos ayuda a actuar, a quedarnos, pasivos cuando se requiere, activos cuando se requiere. Y en cambio la fobia nos quedamos así. Es demasiado peligrosa dependiendo el lugar y dependiendo que le tengamos fobia. Ahora, en la medida que el miedo resta autoridad en la autonomía decisoria del sujeto, llega a ser un eximiente de responsabilidad en algún acto ilícito. Esto se vincula en el derecho penal a través de la legítima defensa. Y también, en este caso muy específico, se comenta que el miedo no es el único factor o el único motivo que desencadena un acto ilícito, que hay más motivos, pero el miedo es el más preponderante. Aquí hay mucha polémica porque, como ustedes saben, hay mujeres que son violadas y matan a su agresor. O por ejemplo, hay otros casos de abuso en donde ellas buscan venganza por su propia mano, pero porque están llenas de miedo. Obviamente hay otros sentimientos como la rabia, el odio, etc. Hay polémica porque se les da penas muy severas.
Entonces es un tema es muy importante de tratar. Ahora, en el derecho canónico y en el derecho civil, el consentimiento de las nupcias bajo el miedo, pues es una causa de nulidad matrimonial. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que si amenazaron al novio o amenazaron a la novia, pues hay que poner mucha atención, porque no es muy común, pero creo que ahí está el miedo y a veces no se habla mucho de estas cosas. Incluso pues es un sentimiento de los más tóxicos que la mente puede generar, el miedo. Les agradezco su atención. Esta es la primera parte de dos que voy a hablar sobre el miedo. En la segunda parte habrá una extensión más hacia lo sociocultural. Muchas gracias.